Samsung Galaxy Watch 6 Classic, probablemente el mayor exponente de los relojes inteligentes con Wear OS, tenemos este año de nuevo la corona. El bisel giratorio volvió después de que no esté presente en la quinta edición. Podemos mandar mensajes, WhatsApp, mails o navegar por Google Maps directamente desde acá. Incluso está repleto de sensores para monitorear nuestra salud y vamos a poder medir nuestra composición corporal. Pero vamos de a poco. En lo que es la correa del reloj tenemos un material que imita al cuero. En la parte de abajo de la corona nos vamos a encontrar con un micrófono que nos va a permitir mandar audios por WhatsApp, por ejemplo, o hacer navegaciones con el asistente y preguntarle cosas. También vamos a tener un altavoz para escuchar los audios de WhatsApp, los mensajes que nos manden, las respuestas que nos dé el asistente o incluso, por qué no, para escuchar música. Sí, suena bastante fuerte. La parte de abajo es donde tenemos los sensores. Repleto de opciones de medición de salud, tenemos sensor de temperatura, sensor geomagnético y la posibilidad de hacernos un electrocardiograma. Y como no, el bisel giratorio, que es muy cómodo para navegar dentro del reloj entre las opciones. Además le da un plus estético y los únicos botones físicos que tenemos son dos. Uno que tiene un borde rojo y el otro negro. En mano se lo siente verdaderamente cómodo, son 50 y pico de gramos y además tiene una estética muy canchera, sobre todo con ese borde de aluminio que hace que atrape la luz y se refleje. La pantalla me gustó el toque que le dieron, que según cómo lo movemos hace de cuenta que refleja la luz. Para bloquearlo apoyamos la palma y listo. Lo que es el sistema, si tenés un teléfono Samsung se te va a hacer muy fácil de usar. Los ajustes son igual que los ajustes de cualquier teléfono Samsung, lo mismo la barra de herramientas, tenemos los mismos botones y con la misma estética, las mismas funcionalidades, así que va a ser intuitivo. Respecto a la navegación en el reloj, a la izquierda vamos a tener las notificaciones. Todo lo que nos llegue en el celu o lo que nos quiera decir el reloj va a estar a la izquierda. Como les mostré antes, deslizando de arriba hacia abajo tenemos los ajustes generales, ya sea activar o no el Wi-Fi, GPS o linterna. Mientras que deslizando hacia arriba vamos a acceder a la pantalla y al menú de aplicaciones. Todo lo que tengamos descargado lo vamos a ver acá. Si deslizamos hacia la derecha nos vamos a encontrar con lo que yo llamo widgets. Son como los accesos directos a las aplicaciones, obviamente se pueden personalizar y elegir cuál queremos tener y cuál no. Si bien el reloj funciona de manera independiente al celular, o sea, sin estar conectado, nos va a mostrar muy poca información. Vean en este ejemplo, sin estar conectado al celu me midió que dormí 8 horas 37 minutos, pero no me dice nada más. Y una vez que lo conecto al celular, carga y ahora sí me muestra la hora correcta de sueño y el análisis del mismo. Cuándo dormí más profundo, cuándo no. Así que les recomiendo que lo tengan conectado o lo conecten frecuentemente para que se sincronice la información y puedan ver el detalle. Este reloj mide algo que muy pocos lo hacen y es cuando dormimos una siesta. Pueden ver acá que estas líneas son el día en 24 horas y hay dos partes pintadas. Uno es lo que dormí de noche y el otro lo que dormí de siesta. Tenemos acá primer sueño y segundo sueño. Podemos ver que el que dice segundo sueño es lo que dormí de siesta y el que dice primer sueño es lo que dormí de noche. Esto lo detecta solo, no hace falta que yo le indique que me voy a dormir. Así que si se duermen 5 veces al día, el reloj se los va a marcar como horas de sueño. Algo que realmente muy pocos relojes lo miden. Hablemos del asistente. Por defecto nos viene Bixby, que podemos hacerle preguntas básicas o pedirles tareas que responda sin acceder a internet, solo desde el reloj. Como por ejemplo, pueden ver que le pido el clima, me lo va a decir. Le pido que me agregue un recordatorio, lo va a hacer. O también quiero que llame a algún contacto que tenga en el reloj, en el teléfono, lo va a hacer. El tema es que si le pregunto algo más genérico que ya tenga que ir a internet, no me lo va a saber responder. Esto es desde Bixby, entonces uno dice, bueno, genial, uso el asistente de Google ya que para eso está la aplicación. El problema es que miren lo que pasa, cuando yo la quiero abrir, iniciar, me va a obligar a ir al teléfono. Y cuando vamos al teléfono me dice que todavía no está disponible en nuestro idioma. Esto es grabado desde Argentina en español. Esperemos que pronto se habilite, así podemos darle más usos al reloj. Otra cosa extraña que acá les muestro el ejemplo, vamos a llamarme desde el teléfono a la izquierda al teléfono del medio, que es el que tengo conectado y sincronizado al reloj. Este contacto que me va a llamar yo lo tengo agendado, pero vean que cuando suena en el reloj no va a aparecer el nombre del contacto, sino que aparece el número. Esto es un problema porque cuando nos llama alguien y nosotros tenemos solo el reloj, no sabemos si es alguien conocido, un desconocido, entonces no nos podemos decidir si atender o no.
Supongo que en un futuro lo van a arreglar y van a poner el nombre del contacto si es que lo tenemos agendado, como debería ser. Pero bueno, podemos hablar por teléfono directo desde el reloj. Si se estaban preguntando cómo es tener WhatsApp desde el reloj, sepan que es independiente al teléfono. Funciona como si fuera WhatsApp web. Por eso figura en mi celu que lo tengo conectado a través de Wear OS. Esto quiere decir que si en el teléfono no tenemos Wi-Fi ni datos móviles, los WhatsApp nos van a seguir llegando al reloj. Y obviamente lo podemos contestar. Las imágenes las podemos ver, pero no las podemos agrandar ni abrir. A diferencia de los videos que no nos van a llegar, y las imágenes o videos instantáneas, las que se pueden ver una vez sola, tampoco nos van a aparecer. Sí, podemos mantener apretado en un mensaje y reaccionar o después. Para contestar tenemos dos opciones. Una es por audio, lo más fácil y cómodo desde el reloj. Y si no, tenemos el teclado, que es cuestión de darnos maña. Tenemos algunas opciones predeterminadas, también podemos mandar emojis, eso está bueno. Pero si no, para escribir mediante texto es bastante complicado, están muy pegadas las teclas. Igualmente tenemos el autocorrector y arriba nos sugiere palabras si detecta que tipeamos mal. Por mi parte, les recomiendo que escriban usando el gesto de deslizar. Es más fácil, más cómodo y un poco menos engorroso, por lo menos en mi experiencia. Por supuesto, como toda aplicación de Google, también nos podemos descargar Gmail. Acá podemos navegar tranquilamente por nuestro mail, contestar, redactar un nuevo correo. Sepan que ni las imágenes ni los enlaces se van a poder abrir directo desde el reloj, sino que lo comparte para ver del teléfono. Lo que es el texto sí va a aparecer, se puede leer, como les dije, sin las imágenes ni enlaces. Pero podemos borrarlo, contestarlo, archivarlo sin ningún tipo de problemas. Otra cuestión que tienen que saber es que en YouTube Music, la aplicación de música de YouTube que le compite a Spotify, podemos ver acá nuestra playlist. Sí, tengo música descargada o conectado a internet, pero sí o sí nos va a obligar a conectarlo a un dispositivo Bluetooth y enviar la música a otro dispositivo, no hacerla reproducir directo del reloj. Por más que la tenga descargado, me obliga a compartirlo. Sin embargo, en la aplicación de música de Samsung, la que está propia que viene en el reloj, sí puedo darle a reproducir y va a reproducirlo el reloj para escuchar música desde el reloj. Entonces no entiendo por qué YouTube Music no lo hace. No es nada nuevo, pero sí es bastante útil usar el reloj como disparador remoto. Nosotros abrimos acá la aplicación de la cámara y se va a activar la cámara de nuestro teléfono. Para cambiar el modo, ya sea de video, a imagen o a retrato, tenemos que cambiarlo sí o sí desde el celular. Y ahí se nos va a cambiar al mismo tiempo en el reloj. Podemos hacer fotos, lo que se nos ocurra, incluso contemporizado. Después vamos a tener la foto ahí en el reloj y vamos a poder hacerle un pequeño zoom para ver cómo salió. Lo que no se puede hacer es compartir la foto a través de ninguna red social. Pasando a la personalización que se puede hacer directo desde el reloj, sí, en el menú de aplicaciones podemos reordenarlo a nuestro gusto, manteniendo apretado en un icono, es muy intuitivo, lo ubicamos donde más nos dé la gana. También podemos seleccionar un icono, apilarlo encima de otro y hacer carpetas, a la cual por supuesto podemos cambiar el color y también colocarle algún nombre, para tener una cuestión más de orden y que no se nos llene de iconitos el menú. Igualmente esto lo pueden personalizar más fácil desde el teléfono. Antes de profundizar en el tema de salud, también les quería mostrar esto, que en cada apartado o medición o información que nos dé el reloj, ya sea de pasos, de ritmo cardíaco o lo que fuera, nos va a dar la opción abajo de todo de mostrar en teléfono. ¿Y qué es lo que nos muestra? La información pero más completa. Desde el reloj nos da una muestra muy chiquita, un resumen que a veces es poco claro. Por ejemplo, en el reloj vemos el ritmo cardíaco, un gráfico pero que no nos da mucha información. En cambio, desde el celular podemos ver minuto a minuto cuándo fue que nos subió a tal número nuestro ritmo cardíaco o nuestro estrés. Ven que del reloj es bastante poco claro la info, aunque sí se entiende, por supuesto. Pero si quieren profundizar más y entender más claro cómo fue variando su salud a lo largo del día, en todos lados abajo van a tener la opción de mostrar en teléfono.
En la opción de estrés, desde el reloj abajo de todo, van a tener la posibilidad de controlar su respiración. Bastante útil si se están por ir a dormir o necesitan calmarse un poco. Como les decía, acá en el estrés vemos muy claro cómo es, en qué minuto exacto fue que estuvimos en rojo o en verde. Y esto mismo, desde el reloj no lo podemos saber. Las opciones de personalización con el Watch 6 Classic son casi infinitas. No solamente desde la cara del reloj, sino en donde queremos tener ubicado cada apartado, cada aplicación, cada acceso directo. Esto lo hacemos directo desde la aplicación Wearable de Samsung, que nos viene por defecto instalado en nuestro teléfono. Si no, la pueden descargar desde el Google Play. Por defecto nos vienen las carátulas que ya están descargadas en el teléfono, y si no, nos lleva el acceso a una tienda para descargar más. Incluso se puede personalizar la información que nos muestra cada carátula para configurarlo a nuestro gusto, ya sea el color o qué dato queremos ver. El orden de aplicaciones es mucho más fácil de configurarlo desde acá que del reloj. Tienen las dos opciones, pero pueden hacerlo donde más se sientan cómodos. Y como les decía, los widgets, que acá Samsung los llama tarjetas, pueden agregar, sacar o configurarlos también a su gusto directo desde el teléfono. Por ejemplo, WhatsApp tiene su propio widget y lo pueden agregar. El orden de los botones del panel rápido o la barra de herramientas también pueden agregar o sacar. Es un reloj que tiene 16 GB de almacenamiento, pero el sistema operativo ocupa 10, o sea, van a tener 6 GB para sus cosas. Tiene la tienda del Google Play, solamente exclusiva con apps compatibles para relojes. Hay muchas de productividad, de medición de salud, de deportes. Con este reloj va a ser muy útil para deportes o también con tarjetas. Obviamente el Play Store lo tienen desde el reloj o desde el celu. Hay una categoría de juegos para descargar que son bastante casuales y para pasar el rato, pero si estamos en la fila del colectivo o de algún negocio, están más que bien para pasar el tiempo. Para hacer deportes, este reloj tiene precargadas 90 actividades. 90 deportes distintos que lo va a medir y detectar de una manera en particular idónea para esa actividad. Obviamente recuerden activar el GPS si es que van a hacer algo en la calle para que les guarde el mapa con el recorrido. Según la actividad les va a medir distinta información, les va a dar distintos datos, y si van a usarlo para correr podemos activar que nos avise cada determinados kilómetros o ponernos objetivos. Obviamente nos va a medir nuestro ritmo promedio, nuestra zancada, seguir nuestro ritmo cardíaco y avisarnos si hay algo raro, detectar si nos caemos y enviar una alerta a un familiar, o también configurar la música. Nuevamente, la cantidad de sensores que tiene este reloj nos permite medir todo, pero todo sobre nuestra salud. Obviamente Samsung recomienda que ante cualquier duda consultarlo con un médico. Obviamente no se guíen por esta información, pero es bastante precisa y cercana a la realidad. Si bien casi cualquier reloj puede medir el ritmo cardíaco o el oxígeno en sangre, como lo hace este reloj justamente, y también tenemos la posibilidad de seguir nuestro sueño, nuestra temperatura, lo que más me sorprendió es la manera de medir nuestra composición corporal. Esto lo hacen muy pocos relojes y es bastante interesante. Nos dice cuánta masa tenemos de músculo, cuánto agua hay en nuestro cuerpo y también cuál es nuestra grasa corporal. La manera de medirlo es bastante curiosa, ya que nos hace poner los dedos y los brazos en una posición bastante particular. Para cargarlo se hace a través de una base magnética que afortunadamente nos viene en una caja y tarda cerca de hora y media, hora 45 minutos en completarse de 0 a 100. Respecto a la duración, es probablemente el punto más bajo de este reloj. Varía un montón dependiendo si tienen el Wi-Fi encendido, el GPS, el Always On Display o pantalla siempre encendida o no, pero no hay manera de que pasemos los 2 días, al menos en mi experiencia. Si tenés todo al mango siempre activado, vas a llegar a la noche y nada más, probablemente cerca de las 8 en vez de las 12 de la noche. En mi experiencia, usándolo con el Wi-Fi, sin el GPS, sin la pantalla siempre encendida, pero con los gestos activados, esto me duró 30-35 horas. Llegó el momento de dar mi conclusión acerca de este Watch 6 Classic. Claramente es uno de los relojes más potentes y avanzados del mercado. Está a la vista la evolución y el rendimiento en este reloj respecto a ediciones anteriores. No tenemos trabas ni lags, aunque no podemos compararlo con lo que es la experiencia de un S24 Ultra con pantalla 120 Hz. Sí se nota que acá va todo más despacio, sin llegar a ser lento, no es que se traba,
pero no es la misma fluidez que tenemos en el Apple Watch. De los relojes con Wear OS, para mí es el mejor y el más completo. El talón de Aquiles de este reloj es la batería. Es un garronazo tener que cargarlo todos los días. Tampoco olvidar lo que vale, es uno de los relojes inteligentes más caros. Entonces está el dilema de ¿vale lo que cuesta o pagando menos podemos estar satisfechos? Pagando la mitad o incluso un tercio podemos tener un smartwatch que nos va a cubrir nuestro día a día, incluso con baterías de duración de una semana, como fue el caso del Xiaomi Mi Watch, que ya le hice una review hace más de un año. Los invito a que lo vayan a ver. Obviamente ese reloj no tiene medición de siestas, ni tampoco mide nuestra masa corporal, ni tampoco puedo contestar WhatsApp, vale menos de la mitad. Entonces es una cuestión de gustos y necesidades. En resumen, si querés algo que puedas hacer todo directo desde el reloj, contestar los mensajes que te lleguen ahí, navegar lo más completo y seguir en profundidad tu salud, hacer un seguimiento de tu día a día, ni lo dudes por este reloj. Si solamente querés ver los mensajes o las cosas que te llegan al celu por la mitad de precio, podés conseguirlo y con una batería mucho más grande. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, déjanos un me gusta y compartilo, que nos ayuda para seguir creciendo. Nos vemos la próxima. Chau chau.